Amigos del especial de Enlace Electoral, entonces el Perú está en esta etapa tan especial de entre la primera y segunda vuelta electoral. Pese a que la OMPE todavía no ha dado los resultados oficiales al 100%, ya se tiene como consolidado que la segunda vuelta es entre Ollanta Humala y Keiko Sofía Fujimori. Ayer dábamos a conocer las cifras de las encuestadoras, tanto de boca de urna, conteo rápido, en diferentes porcentajes, todos coincidían, inclusive Transparencia, en que esta segunda vuelta es entre Ollanta Humala, que llegó a un 31%, y Keiko Fujimori, que llegó a un 22% de votación, dejando rezagado a Pedro Pablo Kuczynski con un 18%, Alejandro Toledo con un 15,9% y Luis Castañeda Locio con un 10%, entre los candidatos que estuvieron punteando en las encuestas. Vamos a conversar con Javier Torres de SER, de Servicios Educativos Rurales. Se ha dicho mucho que ha impactado el hecho de que la segunda vuelta sea entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, pero que al interior del país esto no debe haber significado un impacto especial, que más bien era lo que se percibía, que si ha habido una polarización, ha sido esa, entre la gente que decidió votar por Keiko y la gente que decidió votar por Humala. ¿Qué dice Javier Torres? Bienvenido. Muchas gracias, Zenaida. Bueno, es claro que el resultado, a diferencia del 2006, donde tú tenías una Costa y una Lima con García y el resto, o con Lourdes Flores en la primera vuelta, y todo el resto, Sierra y Selva, estaba con Humala, esta vez la cosa ha sido un poco distinta, porque tenemos a Keiko Fujimori ganando en regiones de la Sierra sobre todo, y Ollanta Humala ganando en regiones de la costa norte, por ejemplo. Este es un dato importante, La Libertad, Lambayeque, Piura. Entonces, y manteniendo Sierra Sur. Y manteniendo el sur, ¿no? Manteniendo el sur, que pese además... a que Kuczynski penetró a Arequipa, que es una plaza habitualmente difícil. Así es, pero yo creo que los acontecimientos de Islay terminaron siendo un favor que García le hizo a Humala para que rematara su campaña de la mejor manera. Ahora, yo lo que creo, como tú dices, creo que este voto responde, a mí me parece, una profunda crítica a lo que ha sido este gobierno, el gobierno que es saliente de García, y en general creo yo a estos 10 años, 11 años de democracia. Y de crecimiento económico, que no es lo mismo que desarrollo de un país. Así es. Eso tenemos que entenderlo muy claramente. Así es, y yo creo que hemos tenido, como tú dices, crecimiento, en algunas regiones el crecimiento ha sido fuerte, pero... Y gente que ha hecho negocios. Sí, por supuesto, ¿no? Pero sin embargo un malestar de la gente... ¿También creciente? Así es, porque a la gente, frente a una serie de grandes inversiones, todas muy interesantes, que pueden generar desarrollo, se les ha tratado muy mal. Y les ha resultado muy ajeno el tema, ¿no? Así no es. Los han incluido. Así es, el discurso de García, del perro del hortelano, yo creo que ese discurso hasta racista de nuestro presidente, creo que ha hecho que la gente vea como dos opciones en esta elección. Una, Ollanta, que plantea cambios en el modelo, reformas, cobrar más impuestos a las mineras, y la otra, que es un cambio hacia atrás, ¿no? Digamos, al ver a Keiko Fujimori, identificándola con el gobierno de su padre, que en zonas rurales, por ejemplo, y fuera de Lima, trajo pues mucho apoyo social, pequeñas obras, carreteras, todo eso que no le llegaba a la gente, además de lo que fue la pacificación. Por eso en Ayacucho gana Keiko. ¿Es agradecimiento, es nostalgia o es el endose de aceptación de Fujimori padre a Fujimori hija? Sí, yo creo que es ese endose, y además, como digo yo, es esa añoranza de la gente de, con ese gobierno teníamos algo, poco pero teníamos algo. Y ahora más bien el discurso de García durante estos 5 años, ¿cuál fue? En el campo lo que tienen que haber es grandes inversiones, minería, petróleo, carreteras y eso resuelve hidroeléctricas, y entonces ustedes tienen que salir de acá. Y yo creo que esa es una preocupación real en la gente. Y como tú decías, se les dice a la gente, vamos a hacer las cosas, y bueno, después haremos una consulta bamba, digamos, ¿no? Yo creo que el voto en Amazonas, pues por Humala, expresa pues, una reacción a lo que tuvimos en Bagua, ¿no? Pero yo creo que son como, es un poco el mismo sentimiento, solo que se canaliza
En el caso de Humala, como digo, la gente que está molesta con un sistema que sienten que no les da, y la otra gente también está molesta. Y dice, bueno, por lo menos que se regrese al asistencialismo de los años 90. Entonces, segundo, yo creo que no solo García falló. Es un gran perdedor. García, sí. El presidente García es un gran perdedor con este resultado. Con un Cusco votando 60% por Humala. Claro, ¿y cuál ha sido la gran bandera de Humala en la campaña? El gas de camisea. Y que el gas tiene que ser para los peruanos. Entonces, evidentemente, eso es una expresión. El caso de Cusco es clarísimo. Y yo creo que en general, como te digo, pero no solamente ha sido el tema de García y este gobierno con mucho autoritarismo en el discurso y en la práctica, sino que los partidos políticos, ¿no? En el Perú, los partidos democráticos, los partidos que han existido siempre, hace tiempo que dejaron de hacer política y solamente se acercan a las regiones o al electorado en época de elecciones. Tú ya no tienes un APRA como en el pasado, donde los locales del APRA eran un sitio donde la gente llegaba, ya no tienes tampoco al Partido Popular Cristiano, Acción Popular pues ya ni existe, digamos, ¿no? Entonces, creo yo que también haya habido una gran falla de quienes expresaban los partidos democráticos tradicionales del Perú, ¿no? Pero en La Libertad, bastión del APRA, hay que leer la cosa con cuidado. Mira, Keiko Fujimori 25,4%, 25,4%, Toledo 22,4, perdón, Humala 22,1, Kuczynski 15,1. Acuérdate que Kuczynski ha ido con Acuña, que es poderosísimo. Claro, pero lo interesante es justo eso. Acuña es poderosísimo, pero no le ha podido endosar su voto a Kuczynski. Y el APRA, que siempre tenía históricamente 70%, 60% y que ha ganado la región, endosó a Kuczynski al final, pero ahí tienes los resultados. La gente ha votado hay un triple empate en realidad ahí entre... Y es increíble, en Lambayeque, que es tierra de Castañeda, el Ocio obtiene 21,3. Queda tercero. Pero Humala obtiene 32,5. Fujimori 23%. Así es. Y entonces, como te digo, yo creo que está ocurriendo un fenómeno en el norte, me parece que no lo hemos percibido bien, no lo hemos olfateado bien, que es que efectivamente el crecimiento ha generado una economía dinámica de servicios, etcétera, etcétera. Pero claro, pasan los años y la gente que trabaja en diversos sectores siente que no tiene pues derechos laborales y los quiere. Y entonces, sin duda. A mí me parece que este voto en el norte creo que tiene que ver con esos sectores medios que empiezan a decir, oye, yo también quiero mejorar y este techo me está quedando muy corto. Si dicen que el país crece, ¿cómo es que yo no crezco? ¿Cómo es que yo no lo siento en mi casa? Y eso es sumamente aleccionador. Ahora, la gente en Lima ha votado, en Lima ganó PPK, porque en estos últimos días hizo una campaña muy dinámica, muy interesante en las redes sociales, lo conversábamos con Marcos Cifuentes, y aun cuando el 70% del empleo sigue siendo informal, en Lima se siente que la cosa va caminando, no así en provincias. Así es, digamos que hay pues percepciones distintas de la gente. Hacemos una pausa y volvemos para conversar sobre el tema. Perfecto. Luego de la pausa.